Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, a cargo de Margarita Torres Sevilla. Ella es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de León y nos va a hablar sobre las mujeres peregrinas y los caminos de Santiago de Compostela. Adelante, Margarita. Margarita, estás silenciada. Ahora, ¿ya está? Ahora. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, muy buenos días y lo primero, sumarme a los agradecimientos que han hecho mis compañeras, que por cierto he disfrutado muchísimo con todas sus aportaciones. Eso demuestra la fuerza que están cogiendo los estudios sobre las mujeres a lo largo de la historia y está abriendo un camino muy potente. Quería dar las gracias a la Subdirección General, quería dar las gracias al Ministerio de Cultura y comenzar mi exposición pues recordando que el Camino de Santiago, sobre todo el camino francés y después los caminos del norte, son patrimonio de la humanidad desde el año 93 y que a lo largo de todos estos últimos 40, 50 años, pues hemos visto cómo hay una inmensa aportación historiográfica sobre quiénes hacen el camino, cómo se concibe el camino, qué repercusión internacional tiene el camino, pero solamente en las últimas décadas hemos visto cómo se investiga sobre la participación femenina en ese camino de Santiago. Y además, ese papel de reivindicar a la mujer, que yo quiero aquí reivindicar a una ilustre medievalista, que es Reina Pastor, que fue la que empezó a desbrozar ese camino. Recordar también a Cristina Segura o los trabajos de Mary Nash o de Borderías o de tantos otros, ¿no? Pues han permitido que ya en los últimos años, y los últimos años me refiero a las dos últimas décadas, es decir, desde el año 2000 más o menos, pues podamos disfrutar de los trabajos de Marta González sobre las mujeres y el camino, o más recientemente, hace apenas un par de años, de Carlos Andrés González de Paz, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Padre Sarmiento, sobre cómo hacen el camino las mujeres, qué problemas enfrentan las mujeres, etcétera. Es verdad que la participación femenina a través de estos estudios pues ha permitido tener una visibilidad mucho mayor y sobre todo las ha rescatado de ese androcentrismo dominante que hemos visto en la historiografía medieval. Es cierto que siempre se las ha relegado a un papel muy secundario y que a partir de esta nueva lectura de la documentación, de las crónicas, etcétera, estamos viendo como el rol efectivo de las mujeres en esos desplazamientos religiosos en nada, absolutamente en nada, se distingue del de los varones. Es decir, que peregrinan, según nos cuentan en sus testamentos, por razones piadosas, por promesas familiares, las crónicas nos hablan de las dificultades de este camino, por lo tanto, no existe esa diferencia a partir ni de la documentación ni de las crónicas, gracias a estos estudios, como digo, de estos pioneros de estos últimos 20 años. Es verdad también que hemos visto que las fuentes nos revelan que en este camino de Santiago que hacen las mujeres existe exactamente los mismos grupos sociales que vemos en los hombres. Peregrinan mujeres campesinas, peregrinan mujeres comerciantes, peregrinan mujeres que quieren aprovechar el camino para engañar, por ejemplo, haciéndose pasar por médicos o por curanderas, exactamente lo mismo que vemos entre los varones. Y encontramos no solamente campesinas, sino también aristócratas. Pero es cierto que la mujer se enfrenta a un problema muy distinto al del hombre. ¿Cuál es este problema? Que la mujer necesita una red de apoyo y de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la presencia en el camino de la mujer aparece también asociada a una serie de riesgos mucho mayores que los de los varones. Por eso las mujeres cuando peregrinan tienden a hacerlo bien acompañadas de hombres de la familia o de sus propias escoltas, si son mujeres nobles, o de otras mujeres. Es decir, el camino en soledad para una mujer es un camino lleno de peligros y porque esos peligros existen y también unas normas sociales que restringen esa movilidad, siempre supeditándola al varón, pues vemos que las mujeres tienen que afrontar unos desafíos mucho mayores que los que tradicionalmente enfrentan los hombres. En términos documentales, también tenemos que darnos cuenta que esta revisión crítica que se está haciendo en las últimas décadas pues nos ha permitido acceder a unas informaciones absolutamente interesantísimas. Por ejemplo, las razones, la devoción religiosa, como decía antes, el cumplimiento de promesas, por ejemplo, en Jaime Falcón, que es una mujer pues, del campesinado que peregrina en el siglo XV, o tantas otras que dejan en su testamento, como por ejemplo María de Peira de Constantinopla, ese deseo de peregrinar, o Genta de Aymar, que es otra mujer también, no de las clases sociales más elevadas, ¿no? Pero es verdad que siempre se carga mucho más el papel de mujer peregrina
asociado al de mujer piadosa, mujer sacrificada, mujer penitente, mientras que el varón se le ve como haciendo un camino de peregrinación como una forma de reforzar esa visión religiosa. Es decir, para la mujer se asocia más a la penitencia, para el varón, junto con la penitencia, está ese reforzamiento del propio prestigio y poder del varón. Y esto nos lleva a algo absolutamente muy interesante, y es cómo surgen los estereotipos absolutos en la narrativa de género medieval. Se habla de mujeres relevantes. Por ejemplo, ¿quién es la primera mujer peregrina? Por desgracia, no tenemos ese dato. ¿Por qué? Porque evidentemente las primeras peregrinaciones tuvieron que tener como protagonistas a los hombres y a las mujeres más cercanos al lugar de la aparición de los restos del apóstol Santiago. Esas mujeres han sido silenciadas, igual que los hombres también, de tal manera que cuando hablamos de la primera mujer peregrina, automáticamente nos remitimos a Jimena de Navarra, que es la esposa de Alfonso III, o es decir, al año 899. A partir de ahí, la historiografía tradicional nos habla de todas las mujeres poderosas que han ido haciendo ese camino de Santiago. Pues nos recuerda, por ejemplo, a Isabel de Portugal, a la condesa Egidia de Chetano, Sibila de Aragón, Santa Brígida de Suecia, por ejemplo, o nos habla de Matilde de Inglaterra, una mujer muy valiente que a principios del siglo XII, siendo emperatriz viuda del Sacro Imperio Romano-Germánico, decidió emprender el camino junto con su escolta, es decir, hizo el camino como un hombre, que es un dato muy interesante. Por lo tanto, desde el momento en que el Camino de Santiago nos desvela los nombres de esos grandes nobles, encontramos también los nombres de esas grandes mujeres que emprenden un camino semejante. Pero es muy curioso porque la historiografía tradicional y sobre todo las fuentes medievales, cuando hablan, por ejemplo, de esos nobles que peregrinan en el 12, nos ensalzan su devoción, mientras que cuando hablan de Matilde tienen que dar 100 explicaciones diferentes para justificar que si lo hace una emperatriz viuda es porque no ha tenido hijos, porque en el fondo quiere volver a Inglaterra, que su vuelta a Inglaterra va a traer una serie de problemas. Es decir, se busca como darle otra vuelta más de tuerca a unas explicaciones que en el caso de los hombres vemos que son absolutamente más sencillas. Y junto con estas mujeres relevantes, tanto a nivel internacional como más peninsular, pues encontramos otras vinculadas a la realeza a lo largo del siglo X. Pero yo quería destacar, porque me parece un homenaje muy hermoso hacerlo, el papel de una mujer que fue peregrina a Compostela, que vivió en Santiago de Compostela, que realizó ese camino siendo viuda, como Matilde de Inglaterra, pero que es una mujer que ha pasado a la historia con una carga de profundidad absolutamente brutal, precisamente por su condición femenina, y cuya muerte en el año 1126, pero casualmente un 8 de marzo, a mí me permite, si me lo permitís, hacer una reivindicación en ese 8 de marzo en que murió la reina Urraca I, de esas mujeres medievales que a menudo han sido tan maltratadas y que gracias a Dios estamos ahora mismo recuperando. ¿Por qué me gustaría hablar de ella? Porque su abuela Sancha, Sancha de León, que hereda el trono en el año 1037 a la muerte de su hermano, hereda un trono, el trono real leonés. Ella también peregrina a Santiago, pero ella no ejerce el poder, sino que el poder lo va a hacer de forma conjunta con su marido. Ese es el rol que se esperaba de las mujeres, que cuando acceden a una posición de tanto dominio, realmente no sean ellas las protagonistas, sino que el protagonista sea el varón que o bien es hijo de ella o bien es esposo de ella, pero está a través de ella obteniendo ese poder. De Sancha nacen dos mujeres muy fuertes, Elvira y Urraca. Yo me querría quedar con Urraca que fue reina de Zamora, con Urraca que nació primogénita, porque esta Urraca que también hizo ese camino de Santiago y lo hizo como los varones, es decir, acompañada de un séquito, esta Urraca estaba considerada en el siglo XI como la mujer más inteligente de la segunda mitad del siglo XI. Sin embargo, en las fuentes se nos habla, primero, que fue educada como los hombres, que recibió los mismos conocimientos hasta que llegó a la edad en que las mujeres tienen que cambiar su destino, es decir, pues buscarles un marido o bien dedicarse a Dios. Sin embargo, Urraca ni buscó marido ni se dedicó a Dios, sino que optó por un tercer camino, que es el del infantado, es decir, una mujer con poder a condición de no matrimoniar, que es un aspecto súper interesante que vemos asociado a estas mujeres poderosas que hacen el camino como los hombres.
Urraca no solamente está considerada, como digo, como esa gran protagonista de la segunda mitad del siglo XI, sino que las fuentes cristianas nos recuerdan que es un auténtico árbitro de la política peninsular y las musulmanas nos hablan de ella como demasiado peligrosa por su extraordinaria inteligencia y demasiado cercana al poder para dar consejos que a menudo cambian en la propia inclinación de su hermano, Alfonso VI, el emperador. Ella nació primogénita. Si ella hubiera nacido en un mundo diferente, probablemente estaríamos hablando de una de las monarcas medievales más inteligentes, poderosas, instruidas de la Edad Media. Sin embargo, naciendo primogénita, evidentemente estamos en los momentos más centrales de la Edad Media, el trono pasa a su hermano, pero su hermano Alfonso, que reconoce ese conocimiento en ella y esa inteligencia muy superior a la suya, siempre la mantiene cercana. A partir de ahí pasamos al tercer nivel y es a la urraca que yo quiero hoy, con vuestro permiso, homenajear. Y estamos a un año del centenario, del 1100 aniversario, perdón, del 900 aniversario de su muerte y es una de las mujeres más maltratadas, siendo la primera mujer que fue reina soberana por propio derecho y reinó de forma efectiva en la historia medieval de Europa. Estamos hablando de una mujer que marcó un antes y un después. La mujer que permitió siglos más tarde que una Isabel la Católica, que quizás es un personaje mucho más conocido y que también peregrinó a Santiago, pudiera ejercer el poder como lo hizo. Pero sin esta urraca, que murió un 8 de marzo de 1126, ninguna de estas grandes mujeres hubieran tenido ese peso específico que después la historia les dio. La primera mujer, repito, en la historia de Europa en gobernar por su propio derecho, sola. Es cierto que estuvo 2 veces casada, es cierto que de su primer matrimonio tuvo 2 hijos, es cierto también que la muerte de su hermano, de don Sancho, en la batalla de Uclés, la colocó en una posición que nadie esperaba, es decir, en la de heredera. Y a partir de ahí vamos a ver cómo ella no solamente gobierna, sino que ejerce el poder de la misma manera que los hombres. Pero fijaros qué curioso cómo se la ha maltratado a lo largo de todos los siglos. En primer lugar, en las crónicas es absolutamente despiadado como las fuentes medievales la tratan, tanto la crónica, por ejemplo, anónima de Sagún, que quizás es la más caritativa, ahora veremos ejemplos, como sobre todo la crónica, la historia compostelana, la crónica Mayor Gloria de Diego Gelmírez, ¿no? Vemos como en todas ellas la misoginia está muy presente, cómo se la va a retratar de una manera absolutamente despiadada y cómo se va a crear una leyenda negra sobre la primera mujer que ejerció sus derechos reales y gobernó, insisto, en Europa, en la Europa medieval. Eso nos ha llevado a algunas medievalistas, entre las que me incluyo, a revisar esta figura y revisar todo, sobre todo el entorno femenino de esta figura, para darnos cuenta cómo hay un auténtico cambio en la historia peninsular precisamente en esos finales del siglo XI y principios del siglo XII en el que el Camino de Santiago tiene tanta potencia y cómo estas figuras precursoras son después seguidas por otras figuras igual de relevantes como pueda ser la mucho más conocida Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia y reina de Inglaterra, o tantas otras que vinieron después, podríamos decir, que vinieron un poco al rebufo, ¿no? Ese papel protagonista, como digo, mientras que, por ejemplo, su padre, que es un hombre que tiene 4 esposas, 2 amantes, hijos adulterinos, llega a las más altas cotas, la conquista de Toledo, se corona emperador de las 3 religiones, pero sin embargo después es capaz de permitir y de no frenar el avance de los almorávides. A él nadie le critica, más allá de, bueno, perdió una batalla, bueno, quizás hay algunas cosas que no hizo bien, pero evidentemente fue un gran monarca. Siempre se ensalza lo positivo y no se ataca su vida personal. En el caso de Urraca, las crónicas, como digo, son absolutamente despiadadas. ¿Por qué? Porque de ella hablan, por ejemplo, recogiendo expresiones como que la reina es una mujer débil, la reina se deja seducir, la reina es capaz de cautivar, la reina causa maldad por su concupiscencia que es propia del linaje femenino. Le dedica la historia compostelana, simplemente por el hecho de ser mujer. A mí esto me parece especialmente grave en estas fuentes medievales que están ahora mismo siendo objeto de mucha revisión, quizá también por la potente influencia de lo que es el movimiento cluniacense en esa concepción de la mujer medieval que coincide justo en estas mismas fechas, pero me molesta particularmente que todavía haya algunos expertos en mi campo que dediquen a esta reina
frases como su debilidad propia de su carácter de mujer y se sigan publicando en artículos científicos. Creo que ha llegado el momento de poner un punto y final y de que quizás esta mujer sea una punta de lanza que nos permita reivindicar el protagonismo de muchas otras. Los enfrentamientos que ella tuvo con su segundo esposo son muy conocidos. La obligaron a casarse con Alfonso el Batallador, un hombre que tenía una orientación sexual diferente. Siempre, aunque se haga de forma un poco tapada, se habla de su homosexualidad. De hecho, siempre se dejaba acompañar por uno de sus principales caballeros, Beltrán de Risnel, y aquello fue un matrimonio absolutamente de choque desde el minuto uno. Una mujer fuerte y poderosa, educada por mujeres fuertes y poderosas, nieta de una mujer a la cual se le quita el reino para dárselo a su marido y ejercer el poder como mujer de, hasta el extremo que cuando su esposo muere en 1065, aunque ella la sobrevive 2 años, nadie piensa en ella como reina, sino que automáticamente pasa al trono por encima de ella, arrollándola para dejárselo a sus hijos. Bueno, pues a esta reina nadie le permitió actuar diferente a como lo habían hecho sus antepasados. Quiero decir, ella tuvo hijos, sí. ¿Los tuvo legítimamente? Sí, exactamente igual que su padre. ¿Ella tuvo amantes? Sí, exactamente igual que su padre. ¿Ella tuvo hijos fuera del matrimonio? Sí, exactamente igual que su padre. Por lo tanto, su comportamiento en nada difiere del de su padre, el ilustre emperador de las tres religiones. Sin embargo, a ella, a esta reina, se la marca como la nueva Jezabel. Se dice de ella que es voluble, que por su capacidad femenina y sobre todo por su belleza, por lo tanto, ser guapa y lista en el siglo XII parece ser que es un lastre. Se dice de ella que es incapaz de gobernar como lo haría un hombre, cuando si uno analiza fríamente su reinado, se da cuenta que lo hizo bastante mejor que otros reyes y que tuvo que enfrentarse a todo una nobleza, a todo un clero, a toda una sociedad que no distinguía que quien estaba en el trono era capaz de dar buenas órdenes, sino que simplemente focalizaba en que quien estaba en el trono era una mujer. Y esa mujer, por lo tanto, es enferma, inestable, y su ánimo es igualmente enfermo y inestable. Estas son las bonitas palabras, por ejemplo, que le dedica el arzobispo de Compostela, Diego Gelmírez. Hay que recordar que esta mujer fue la primera noble de la que tenemos noticia que sufrió malos tratos, porque llegó su marido, Alfonso el Batallador, a golpearla con los puños y con las piernas. Y precisamente el suyo fue un caso tan escandaloso que no solamente no quiso renunciar a su autoridad, no solamente se enfrentó militarmente a su ex marido, a su segundo marido, el Batallador, que es uno de los grandes guerreros de la Edad Media, es decir, no se enfrenta a un cualquiera, se enfrenta a uno de los grandes monarcas, en este caso aragoneses, y a mayores fue capaz de conseguir algo muy difícil, y es que Roma deshiciera ese matrimonio. Por lo tanto, es la primera mujer que sufre malos tratos, que es reconocida, hablo a nivel medieval evidentemente, que es reconocida en esa calidad de mujer maltratada, que además desde Roma se permite ese divorcio, esa separación, cosa bastante difícil en los siglos medievales, pero que a partir de ese momento en el que ella ya libre intenta rehacer su vida con un conde, Pedro González de Lara, que además era un viejo amor de juventud, y probablemente si esta mujer hubiera sido libre para decidir con quién quería casarse, evidentemente dentro de los parámetros de la monarquía del momento. Desde el primer instante hubiera elegido a este caballero, es decir, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, pero precisamente esa imposición de matrimonios forzados pues trajo un primer momento adecuado y un segundo absolutamente catastrófico, pues nos lleva a que solamente una de las crónicas medievales, que en este caso son las crónicas anónimas de Sahagún, nos diga de ella que ella se vio atrapada en un matrimonio impuesto y que su honra y su estabilidad dependió de su astucia. Es decir, se nos está reconociendo su habilidad a todos los niveles. Urraca gobernó el reino en un contexto de conflictos políticos, bélicos, demostró liderazgo, demostró su habilidad estratégica, su capacidad innata de negociación con la nobleza, con el clero, con otros reinos. Fue un modelo clave en la consolidación de la monarquía. Enfrentó unos desafíos a mayores de como reina, como mujer en este mundo dominado por los caballeros, pero siempre, siempre ha sido juzgada, siempre bajo el género. Jamás se la ha juzgado como reina. Precisamente esa es una de las grandes reivindicaciones que ahora mismo estamos haciendo un grupo de investigadores, empezar a juzgar con una perspectiva de género correcta. A lo largo de los siglos su imagen ha sido absolutamente destrozada, como digo. Y no solamente eso, sino que
Mientras que los varones, por exactamente lo mismo que hacía Urraca, eran alabados por su inteligencia, a Urraca se la considera astuta, despiadada, inestable y propia de su ánimo mujeril, es decir, expresiones absolutamente deleznables que, como digo, pues hasta fechas relativamente recientes se han mantenido. Quiero rematar un poco con esa necesidad de continuar investigando sobre estas grandes mujeres y hacerlo desde la libertad que ahora nos permite este nuevo enfoque y que nos permite también traer y dejar sobre la mesa unas futuras investigaciones igualmente relevantes. Es capaz quizás un poco de ese gran mito que es Isabel la Católica como mujer bajo medieval y empezar a reconstruir esas otras mujeres que a mi juicio son tanto o más relevantes y que han sido silenciadas por los siglos. Y sobre todo esta, como digo, que dentro de un año exactamente vamos a cumplir el 900 aniversario de su muerte. Su muerte, que aparece recogida en las fuentes con un comentario tan cruel como murió de un parto adulterino. Murió de un parto adulterino. No murió la reina, no murió la reina de León, no murió la soberana, no murió Nuestra Señora. Murió de un parto adulterino. Bueno, es crucial revisar, por lo tanto, las fuentes históricas, hacerlo con una nueva mirada crítica, eliminar los sesgos de género que tanto daño han hecho. Y esta perspectiva de género que en las últimas 2 décadas se está llevando a cabo está engrandeciendo los estudios medievales, está devolviendo la voz y dando el protagonismo a estas mujeres que a lo largo de ese camino de Santiago no solamente trajeron influencias, sino que se llevaron modelos. Insisto, sin probablemente Urraca no hubiera habido otras mujeres tan potentes como Leonor o tantas otras. El análisis comparativo que podemos hacer a partir de ella nos puede permitir la creación de nuevos modelos de análisis. Y ese estudio de género en el mundo académico está desempeñando un papel esencial en la recuperación de esa memoria histórica de mujeres en el contexto de las peregrinaciones y también del poder, porque no solamente somos un complemento a la historia general, sino somos la parte fundamental de esa misma historia. A pesar de los avances logrados en estos últimos años, la investigación sobre mujeres, sobre peregrinación, sobre mujeres y poder sigue enfrentándose a numerosos desafíos que todavía siguen siendo complejos de resolver. Existe una escasez de fuentes evidente que está detallada en esas experiencias femeninas que no siempre son tan ricas como quisiéramos, pero en la actualidad nos encontramos ante una herramienta clave, que es el nuevo enfoque de los estudios de género, para poder completar los propios estudios medievales y engrandecerlos, como decía. En conclusión, hacer estudios sobre peregrinaciones, sobre mujeres con poder, es esencial. Ha evolucionado en los últimos 20 años de una manera exponencial. Se ha ido consolidando una nueva visión, pero todavía queda mucho camino por hacer, queda mucho por recorrer, queda mucho por reivindicar. Hay un futuro prometedor, es cierto, y yo he querido en mi intervención, lo comentaba al principio, prescindir de una presentación que me hubiera resultado quizás muy adecuada y de hecho estaba hecha, estaba en el backstage y ahí la tengo, porque quizás lo que pretendo es, a través de mis palabras y de lo que acabo de exponer, dar voz a las sin voz y a través de la no imagen hablar de los miles y miles de mujeres que no han tenido la suerte de pasar a las páginas de la historia de las crónicas y dar un grito de alerta y de recuerdo y de reivindicación a esas mujeres poderosas, inteligentes, cultas, que sin embargo la historiografía y la historia ha silenciado precisamente por un sesgo de género tan brutal como el que acabamos de comentar con esta mujer que personalmente yo quiero hoy homenajear en esta antesala del Día de la Mujer y que es Urraca, muerta el 8 de marzo del año 1126, primera reina soberana, primera mujer que ejerció en plenitud sus derechos sin necesidad de un varón a su lado en la historia de Europa. Margarita, creo que ha sido una gran idea el no acompañarte en una presentación porque ese ánimo de reivindicación a mí personalmente me lo has transmitido y tengo ahora mismo una indignación por lo terriblemente injusta que puede llegar a ser la historia. Qué importante es el papel de las investigadoras ahora que estáis haciendo estas investigaciones con perspectiva de género para recuperar la verdadera realidad de aquellas mujeres, en este caso en la época medieval. Qué interesante, qué maravilloso poder conocer en toda su amplitud el perfil de este personaje histórico, doña Urraca. Hay un asistente al webinar que nos ha dejado un comentario, no una pregunta, pero me gustaría leerte el comentario. Ella dice, escuchando a Margarita, recuerdo también
la relectura que se está haciendo de Juana de Castilla. Sin duda nos quedan muchas por conocer. Ciertamente Juana de Castilla hasta hace 2 días, y no sé si desafortunadamente todavía la mayoría de la gente la sigue conociendo como Juana la Loca, pero es cierto que cuando una mujer ejercía el poder y tenía una actitud similar a la de un hombre en aquellos tiempos, se la calificaba de inestable o tenía algún defecto, algo malo había en ella para que adoptara esas actitudes, ¿no? Es terrible y por eso a la vez es muy importante que se lleven a cabo estos estudios y se recupere a esas figuras como merecen, ¿no? Quería preguntarte también si fuera del ámbito académico se están difundiendo estas investigaciones por otros medios. Sí, Y, sí, y que si crees que muchos de estos prejuicios siguen vigentes actualmente. pues sí, efectivamente. Yo antes comentaba, no voy a citar el nombre del investigador, pero que en una revisión que podamos hacer, por ejemplo, ¿no? de este personaje que yo he querido hoy rescatar, todavía podemos ver comentarios como su comportamiento se debía a su volubilidad, puesto que era mujer. Esto lo escriben investigadores contemporáneos. Es Bueno, decir, sí, 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 sí. Entonces, creo que es muy importante que tomemos las riendas, las mujeres, en esta reivindicación de las mujeres, porque todavía siguen existiendo estas frasecitas que se deslizan como quien no quiere la cosa, escondiéndose a veces detrás de esa frasecita que aparece en una crónica del siglo XII, ¿no? Y que parece que justifica todo, cuando realmente yo creo que las mujeres estamos aportando en la historiografía contemporánea una visión mucho más amplia. También hay hombres que lo hacen, por supuesto. Yo antes citaba a Carlos Andrés González de Paz, que es un trabajo muy referencial en mujeres, peregrinación, Camino de Santiago, etcétera, pero digamos que son los menos. La mujer tiene el conocimiento de los hechos y amplía hacia quizás esas otras voces que han quedado sin voz. Es decir, yo creo que nosotras, como científicas, como mujeres del mundo académico, podemos aportar una mayor amplitud y sobre todo nos dediquemos a historia política, historia social, economía, siempre lo vemos con una perspectiva mucho más amplia. Aportamos mucha más interdisciplinariedad, por ejemplo. Buscamos siempre más el complemento. Respetamos siempre más al objeto de estudio. No quiero decir que los hombres no lo hagan, pero sí que por lo menos en las mujeres medievales a las cuales yo he dedicado estos últimos años de investigación, sí he visto que hay un mayor tacto y un mayor respeto siempre desde las escritoras, que a veces desde algunos escritores, ¿no? Entonces, esa aportación que podemos hacer las mujeres creo que ahora mismo es muy necesaria. Hablaba antes uno de nuestros compañeros a propósito de Juana la Loca. Me molesta impresionantemente el nombre. Es Juana I de Castilla y de Aragón. Y Juana I, hay que recordar que hasta el último minuto de su vida, Carlos I de España y V de Alemania, su hijo, no osó firmar un solo documento sin anteponer el nombre de doña Juana y don Carlos. ¿Por qué? Porque él era completamente consciente que el poder era de doña Juana. Mujer maltratada exactamente igual que tantas otras, mujer cultísima, mujer formada. Isabel la Católica de una formación extraordinaria a todas sus hijas. Tenemos ahí otra segunda mujer muy maltratada, Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Tenemos la visión de sus hijas entregadas como mujeres de los reyes de Portugal. Es decir, hay muchas mujeres medievales que ostentaron ese poder y que yo creo que ahora tienen que ser ese enlace que nos permita reivindicar a las mujeres medievales, porque con nombre y apellido podemos dar voz a ese grito que las que no tienen esa suerte de tener el nombre y apellido están clamando desde hace siglos. Así que yo quiero felicitaros de verdad por este webinar que habéis hecho, porque es dar una oportunidad, es hablar de ciencia desde la perspectiva de las mujeres y vaya pedazos de mujeres que me habéis puesto de compañeras, por cierto. Así que quiero daros las gracias como universitaria, como mujer, como investigadora y como española por este esfuerzo tan grande que estáis haciendo y que os pido por favor que continuéis. Muchas gracias, Margarita. Yo te felicito a ti por tu gran aportación al webinar.